Anabela Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo va? Gracias por invitarme. Un placer, como siempre. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es un conjunto de muchas cosas, ¿no? De percepciones, sentimientos, pensamientos, conductas que tienen que ver conmigo mismo, con mi carácter, con mi contextura física, con mi intelecto, con mis emociones. Tiene que ver con todo, porque por ahí se resume un poco el autoestima a cuestiones que tengan que ver con lo que se exterioriza. O sea, por ejemplo, con los logros, con mi físico, con lo que puedo llegar a conseguir, y el autoestima tiene que ver mucho más con lo interno que con lo que yo por ahí puedo llegar a manifestar. Es una construcción muy compleja y se constituye de múltiples cosas en función de una trayectoria, de una historia, de la infancia, ¿no? Son cuestiones que se van construyendo y que cuando no se construyen tienen como consecuencias muy significativas en la adolescencia y en la adultez. ¿Está bien vincular la autoestima con el amor propio? Está bien vincularla, pero solamente un aspecto. Mira. Sí, es un aspecto. Por ahí se resume esto de qué es el autoconocimiento o el autoconcepto o el amor propio o la estima de uno mismo, pero estos son aspectos simplemente. Sí, porque también está compuesto por percepciones, por lo que me dicen, por los logros, por las construcciones desde la infancia, por lo que escuché, por lo que han fomentado en mí. Tiene como otro tipo de aspectos también que si no están se notan y se reflejan en el amor propio. Porque está bien estimar a otra persona, es un halago. Ahora cuando hablamos de nosotros mismos ya suena bastante ególatra, como bien dijo Pau al principio. Sí, el tema ahí, para hacer una distinción entre la autoestima y el ego, es que el ego tiene como una característica más focalizada y para exacerbar características positivas que tengo, ¿sí? El autoestima es una construcción que tiene muchos aspectos y que a veces que no se necesita que se exacerbe o que se manifieste. Con que yo lo reconozca, lo sepa y pueda elegir si llevarlo a cabo, ya alcanza. El ego tiene sí o sí esta característica de que hay que exacerbarlo y manifestarlo, ¿sí? El autoestima es una construcción mucho más interna que sí se hace en función de características propias y características de otras personas, lo que me dicen, los logros, los halagos, como decías vos, César. Pero el ego tiene esta manifestación de exacerbación y que yo tengo que exteriorizarlo. Y que es malo, perdón, el ego. El tema del ego es que siempre es usado en beneficio propio, quizás para descalificar o quizás para olvidarme que hay otra persona que también tiene las mismas posibilidades o las mismas fortalezas o debilidades y no es necesario como hacer una distinción. El ego está como muy mal usado, ¿no? Claro. Entonces ya sabemos que es una manifestación un poco compleja en función de lo vincular, ¿no? Y que tampoco me ayuda en el crecimiento personal el ego, eso es importante identificarlo. A partir de esta descripción que vos das, ¿la manera en la que yo trato a otra persona tiene que ver con mi propia autoestima? Exacto. Yo no puedo ofrecer algo que no he recibido o que no estoy trabajando. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer en función de un objetivo, ¿no? Si yo, por ejemplo, a veces en ámbito de conquista, por ejemplo, tengo un objetivo, pero después no se mantiene. ¿Sí? Entonces, si yo ofrezco un halago o ofrezco alguna apreciación o que yo identifico que hay algo como para exacerbar o exaltar de la otra persona, está bueno que se lo haga, pero también teniendo como referencia de que si en algún momento lo tendría que trabajar de manera personal. Claro, claro. Y pensándolo en estos términos, perdón, digo, muchas veces poner un límite al otro o poder decidir qué no quiere uno para uno tiene que ver con cuánto uno se valora muchas veces. Sí, por supuesto, tiene que ver con la valoración personal y también tiene que ver con una trayectoria, ¿no? Porque no que, por ejemplo, si yo no lo puedo poner ahora en este momento, pero sí reconozco que es algo que podría llegar a modificar o algo que no me gusta de la otra persona, está bueno trabajarlo como para poder tener esta manifestación y se resume mucho en esto de la autovaloración, de decir, bueno, esto es nocivo para mí o esto no me gusta o esto me genera incomodidad. Eso también está muy relacionado con el autoestima. ¿Es un valor del ser humano? Sí, por supuesto, es un valor y también como valor necesita como su fortalecimiento. ¿Sí? El autoestima no es una cuestión estática, no es una cuestión que no se construye y que no se pueda revertir, porque me ha pasado muchas veces que me encuentro con casos que me dicen, tengo baja autoestima. ¿Sí? No quiere decir que sea una imposibilidad como para fortalecerlo o como para que se proponga ciertos objetivos. ¿De qué manera podemos fortalecer en el otro su autoestima?
y en nosotros también, ¿no? Siempre que pienso en el otro lo pienso en función de los hijos, pero también, digamos, cómo cada uno de nosotros puede reforzar su autoestima o detectar cuando está baja. Sí. Hay como algo que yo siempre propongo en terapia, que es identificando fortalezas y debilidades, ¿no? Las fortalezas son en función de lo que yo reconozco, pero también en función de lo que por ahí reconozco que me dice la otra persona, de mis logros, lo que me puede devolver alguien más, ¿no? Cuando yo puedo reconocer las fortalezas, me parece que es el trabajo un poquito más difícil, porque lo primero que te sale es la debilidad. No soy bueno, no, pero yo soy muy ansioso para eso, tengo poca paciencia. Entonces, el trabajito sería que nos focalicemos un poco más en las fortalezas para que después nos focalicemos en las debilidades, y en las debilidades tengamos un plan de acción. Plan de acción no quiere decir que sea inmediato, pero ¿me ayudaría a corregirlo? ¿Me ayudaría o tendría algún logro más significativo si yo modifico algo? Por eso me parece importante que si vamos a reconocer una fortaleza en el otro, primero la tengamos identificadas como para hacer este trabajo. Claro. ¿Qué podemos lograr teniendo una autoestima equilibrada? Cuando tenemos una autoestima equilibrada, podemos lograr como factor principal proponernos objetivos. ¿Sí? Porque si no consideramos que tenemos una autoestima relativamente estable, no nos creemos capaces. Y al no creerme capaz, hay un montón de perspectivas que me estoy perdiendo. ¿Sí? No solamente algo que me pueden llegar a ofrecer y digo, bueno, no, yo no soy para eso, o no soy capaz, o la verdad que las veces que he estudiado no me ha ido bien. No solamente eso, sino que me pierdo este panorama un poco más completo de las posibilidades que tengo. ¿Sí? No me puedo ni siquiera proponer un objetivo que no identifico que está dentro de mi alcance. Claro. Por eso es importante fortalecer el autoestima y hablar de la autoestima, para que empecemos a hacer estos trabajitos un poco más internos, como para que podamos tener cuestiones más concretas, más alcanzables, la perspectiva un poco más amplia, creerme capaz, y esto ya tiene muchísimas modificaciones en el estado anímico de la persona. Claro, y pensaba eso, qué complejo en un sistema educativo que valora tu capacidad con una nota, que te determina básicamente si sabes o no sabes, o cuánto podés saber sobre eso. Y además, bueno, particularmente en esta cultura que es tan exitista, ¿no? Donde campeón es el primero. El segundo y el tercero no importa, o no importa, digamos, donde no se valora este proceso. Siempre lo decimos a modo de chiste. Bueno, lo importante es participar cuando todos sabemos que el mérito se lo lleva siempre el que gana. Sí, tal qué cual. Complejo también poder trabajar la estima desde ese lugar y entender que no fue en esa oportunidad, pero que puede ser en otra. Sí, tal cual, o que no es quizás este aspecto que yo te estoy mostrando, y que puede ser otro tranquilamente. Me parece que en esto, sobre todo en los aspectos más de educación, ¿no? En los ámbitos de educación y en los aspectos que se tienen en cuenta como para la evaluación, se deja mucho de lado que hay distintos tipos de inteligencia, que hay distintos tipos de habilidades, distintos tipos de aptitudes, y que por eso por ahí es como que se reduce el éxito, los logros, la aprobación, las evaluaciones positivas en función de esos criterios, y los conceptos son muchísimo más amplios. Y ya es una estupidez eso, porque eso es lo que nos hace diversos, en verdad, que cada uno tenga su forma, su estilo y su autoestima para poder brindar opciones diferentes. Me parece que ahí hay que enfocarse, ¿no? Sí, tal cual, por eso está bueno que lo hablemos, como para generar, aunque sea un poco de curiosidad, y para que se puedan interpelar estos nuevos sistemas educativos, y también en lo que yo fomento en mi casa, ¿no? Que no te vaya bien, o que no haya notas que sean de excelencia, o lo que las instituciones pretendan, o lo que yo pretendí en algún momento, no quiere decir que no pueda haber otras fortalezas en otros aspectos. Pienso también en aprender a atravesar la frustración, en un momento donde, bueno, ahí lo venimos hablando, incluso lo hablamos, ¿no? Donde hay una cantidad de padres desvelados porque sus hijos no se frustren, y antes o después ese hijo tiene que salir al mundo y algo no le va a salir como está previsto, o en algún lugar le van a decir que no. Y ya cuando sos adulto es como más difícil, ¿no? O cuanto más grande, me parece que es más complejo también. Sí, tal cual. La idea de fomentar el autoestima es dar recursos también. Dar recursos como para que yo pueda salir al mundo o enfrentar diversas situaciones con este carácter de transitorio. Hay cosas que no son para siempre, y hay cosas que tranquilamente puedo llegar a modificar, o que tampoco me condicionan o me rotulan, ¿no? Me parece que eso es importante, por ejemplo, en la crianza, como decías vos, o en los aspectos educativos, o en los medios de comunicación. Hay un montón de cuestiones que se pueden modificar, y que sucedan no quiere decir que no vamos a salir airiosos de la situación. Ana, como siempre, es un placer tenerte, porque de una manera simple, sencilla,
sencilla y clara, llevas adelante conceptos realmente muy, muy interesantes. En verdad, un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno,